Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Un privilegio inmenso volver a estar con ustedes aquí en Iglesia Abierta y en este espacio que nos dan para repasar nuestra lección de escuela sabática. Lo hacemos desde casa, aquí yo estoy en la oficina, mi oficina aquí en casa, compartiendo con ustedes estos momentos especiales y por supuesto feliz también de poder repasar con ustedes la lección de la escuela sabática. Espero que ustedes se encuentren bien, espero que todos estemos tratando de superar los sentimientos y los pensamientos que a veces nos invaden enfrentando esta cuarentena, pero seguros en Cristo, anclados en Cristo, que es nuestra única seguridad, el único lugar donde podemos encontrar gozo, paz, alegría. Bueno, vamos a orar para abrir la palabra de Dios y vamos a repasar nuestra lección. Seguimos con este maravilloso tema de cómo interpretar la Biblia y hoy vamos a repasar lo que fue el tema de nuestra semana, la Biblia como norma imperante. Vamos entonces a orar. Poderoso Dios, te doy gracias porque nos permites estar juntos nuevamente, tus hijos, en este comienzo de tu día santo, en el que glorificamos tu nombre, en el que también dedicamos tiempo, mucho más tiempo, para estudiar tu palabra. Gracias por acompañarnos con tu espíritu, por iluminarnos, y gracias por esta lección del trimestre que está permitiéndonos profundizar un poquito dentro del marco de la hermenéutica bíblica, de lo que son los principios de interpretación bíblica. Bendícenos para que podamos entender lo que esta semana quiso decirnos nuestra lección. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos míos, pues vamos a estudiar esta semana, vamos a repasar, mejor dicho, un principio de lo que fue la Reforma Protestante, que le dio solidez, ya que le dio personalidad a esa gran protesta que hubo en contra de la manera como la Iglesia católica había empezado a interpretar la Biblia. No que había tergiversado prácticamente la interpretación bíblica. Y entonces la sola escritura. Así que agradecemos a Martín Lutero por haber hecho de este emblema su bandera para la lucha contra las terribles herejías, podríamos decir, que se introdujeron porque se puso a la Biblia por debajo de las tradiciones humanas y el poder de la Iglesia. Muy bien, vamos entonces a entrar con este tema precioso y vamos a recordar nuestro verso bíblico, nuestro verso de memoria, que está en Hebreos capítulo 4, verso 12. Me encanta porque el apóstol Pablo, que ama la Escritura, que es un escritor y ama la Escritura, que para ese tiempo el Antiguo Testamento era la base de su creencia, de su fe, y por supuesto los testimonios de los apóstoles. Pero Pablo ahora escribe gran parte de la Escritura, tiene muchísimo en el Nuevo Testamento. Él, en el verso 12 de Hebreos, nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Si esto lo unimos a lo que ya hemos estudiado con relación a que Cristo es la palabra, que Cristo es la verdad, que Cristo contiene la verdad, y al hecho de que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que podamos entender la palabra, y de tal manera, cuando la estudiamos en oración, llenos del Espíritu Santo, la palabra de Dios, lo que dice aquí es real. Fija la verdad en nosotros y disipa la mentira. La palabra de Dios hace eficaz lo que Cristo ha hecho por nosotros. Los valores absolutos,
se impregnan en nuestro corazón. Y entonces nuestra cosmovisión cambia, nuestros pensamientos cambian. Es más, nosotros empezamos a vivir un orden, y eso es lo que trae paz a nuestro corazón. Dios va ordenando nuestros valores, nuestras prioridades, y entonces va transformando el poder de la palabra por medio del Espíritu Santo, la palabra centrada en Cristo Jesús, va transformando nuestra vida, regenerándonos, recreándonos, y ya no somos los que éramos antes. Cambiamos porque hay un progreso, hay un crecimiento que es el principio en el reino de Dios. Y por eso es importante que nosotros valoremos la palabra, que nosotros amemos la palabra y que leamos la palabra diariamente. Si esto fue lo que le dio consistencia a la reforma protestante, ¿cuánto más nosotros hoy, en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo, necesitamos respaldarnos en el escrito está? Y eso es importante, y por eso esta semana la idea de nuestra lección fue darnos algunos principios importantes que nos permiten colocar a la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Ya la semana pasada hablamos de la tradición, la cultura, la razón, los sentimientos. Bueno, todo está subordinado a la palabra. La palabra de Dios tiene autoridad. Es una autoridad centrada específicamente en Cristo y ha sido revelada por Dios. Por lo tanto, nosotros como humanos tenemos que respetar este maravilloso libro y escudriñarlo y profundizarlo para poder crecer en la fe. Entonces, número 1, la Biblia es nuestra norma operante. A la Iglesia Adventista del Séptimo Día por muchos años se nos ha conocido como la Iglesia del Libro. Es decir, que nosotros creemos en la Biblia y afirmamos el principio sola escritura. Reconocemos la autoridad de la Biblia como única, y después el resto, otras fuentes, son completamente secundarias. Sola escritura, sola Biblia. Esa admiración por la palabra, ese respeto por la palabra, ese escudriñar de la palabra nos permite a nosotros salvaguardar ya toda verdad que está escrita en la palabra de Dios. Ella es su propio intérprete y la escritura se puede defender a sí misma. Por eso me encanta cuando el apóstol San Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 4 versos 1 al 6. Abran sus Biblias, 1 Corintios capítulo 4 versos 1 al 6. Vamos a leer rápidamente a Pablo para que podamos entender por qué él dice lo que dice en el verso 6. Dice: así pues, tengamos, dice, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Déjenme acomodar aquí. Ahora bien, se requiere de los administradores de los misterios de Dios que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. El que me hace juicio es Cristo. Aquí Pablo está mostrando su seguridad en la fe de Jesús y en lo que está enseñando de Jesús. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En otras palabras, quien tiene el conocimiento de tu corazón es Dios. Quien juzga al ser humano es Dios. Y ahora mira lo que dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, que en nosotros aprendáis, y miren lo que dice ahora, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, en otras palabras, mantengámonos nosotros
firmes y respetando lo que está escrito. No especulemos con cosas que no están escritas. Y en esto es importante que nosotros también hagamos énfasis hoy. Realmente no podemos ir más allá de lo que está escrito, y esto no significa de que no le demos lugar a otros campos de estudio de la teología. Hay muchas cosas que nos ayudan a nosotros a entender mucho mejor la palabra de Dios. Nuestra lección nos habló de muchísimos recursos importantes para el estudio de la palabra de Dios, como la historia, como la gramática, como la arqueología. Todos esos son recursos para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Pero por sobre todas las cosas, la palabra de Dios es su propio intérprete. En la correcta interpretación de la Biblia, el texto de la Escritura tiene prioridad sobre todos los demás aspectos, ciencias y ayudas secundarias, resaltaba nuestra lección esta semana. Por lo tanto, entonces, la Escritura ocupa el lugar número 1 y luego hay elementos que nos ayudan a entenderla. Pero si alguno de esos elementos en realidad terminan no permitiendo que la Escritura tenga la autoridad que debe tener, no tienen poder. Su valor es muchísimo menor de lo que nosotros damos a la Sagrada Escritura. Entonces, quiere decir, mis hermanos, que, número 1, entonces, la Biblia para nosotros, lo que está escrito para nosotros, no pensar más allá de esto, es la recomendación para que nuestra interpretación del texto bíblico sea claro y fidedigno. Lo que está escrito, está escrito. Quiero leerles lo que Lutero decía, y la lección lo resaltó. Solo la Biblia es el verdadero Señor y maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. ¿Qué les parece esto a ustedes? Es un buen principio. Tener en cuenta esto nos ayudará a no entrar en fábulas o en filosofías sutiles que quieren apartarnos de la verdad como está escrita. Ni tradiciones, ni presuposiciones, ni ideas humanas que quieran de alguna manera tergiversar lo que está escrito. El segundo punto que vamos a destacar y que se destacó esta semana es que se puede hacer esto y podemos entender que la Biblia es su propio intérprete gracias a la unidad de la Escritura. Nuestra lección resaltaba algo maravilloso. Como Dios es el autor supremo de la Biblia, es porque podemos asumir que existe una unidad y una armonía fundamentales dentro de cada libro, dentro de cada texto, cada capítulo de la Biblia. Y esto es sumamente importante y lo corrobora 2 Timoteo 3:6, lo leímos esta semana. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Lo corrobora también 2 de Pedro 1:20 y 21. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Quién reveló la Escritura? Dios. Él inspiró a los escritores bíblicos. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es importante entender que la unidad de la Escritura nos permite a nosotros la tranquilidad de que por ese motivo la Biblia puede ser su propio intérprete y no necesita de la ayuda de nadie? Pues porque la Escritura, yo anoté por lo menos 4 cosas importantes acerca de la unidad de la Escritura. Número 1, si la Escritura no estuviese o no tuviese esa unidad, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Número 2, sin la unidad de la Biblia, la Iglesia no tendría medios para distinguir la verdad del error y repudiar la herejía. Número 3, no tendría base para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios, si no hubiese esa unidad. Número 4, la Escritura perdería su poder
convincente y liberador. Estas 4 cosas que estaban escritas en nuestra lección de esta semana son sumamente importantes. Quiere decir entonces que la unidad de la Escritura, del Génesis al Apocalipsis, es realmente la salvaguarda para cualquier tipo de desvío o el consejo oportuno para poder aclarar cosas, incluyendo poder disciplinar, corregir, redarguir, si es necesario, ¿verdad? Para defender de esta manera lo que está escrito y que ha sido revelado directamente por Dios. Nuestra lección, hablando justamente de la unidad, nos decía esta semana que los escritores de la Biblia consideraban las Escrituras como un todo inseparable. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento están unidos y ese todo desarrollan los temas principales de todo este plan maravilloso de redención. En este plan en el que el Padre planifica nuestra salvación, Jesucristo la ejecuta en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la debe completar en nuestro corazón. Cuando tenemos clara no solamente que la Escritura es la norma, sino que ahora es la norma porque está unida, eso nos permite a nosotros tener tranquilidad sabiendo que lo que estamos leyendo es la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. Y en este punto quiero mencionarles que la lección destacó 4 cosas que nos permiten entender que esa unidad es realmente una bendición. Número 1, no hay discordia entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Están unidos. El Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios, la historia de la promesa divina de la venida del Mesías. Todo apuntaba hacia Cristo. Todos los símbolos apuntaban hacia una realidad. En el Nuevo Testamento, esa realidad se hace presente. El Señor se hace carne, habita entre nosotros y viene a nuestra arena para cumplir con su plan de salvación. Por lo tanto, el cumplimiento de lo profético se realiza en Cristo Jesús. Por eso me encanta cuando nosotros hablamos de la centralidad de ese plan de redención, de la centralidad de Cristo a favor nuestro. Y me encanta el poder saber que la Escritura dan testimonio justamente de una manera unificada de Cristo Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Segundo, el Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión. Es la misma fe del Antiguo y el Nuevo Testamento. Están unidos. Tercero, el Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Ahí está la unicidad. Y número 4, los 2 testamentos tienen una relación recíproca en la que ambos se iluminan mutuamente. Por lo tanto, la unidad de las Escrituras también implica que todas las Escrituras deben tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico. De tal manera que cuando repaso el tema de la fe, lo puedo ver en toda la Escritura. Cuando hablo acerca del estado de los muertos, lo puedo ver en toda la Escritura. Cuando hablo acerca de la segunda venida de Cristo, lo puedo ver en toda la Escritura. Primera y segunda venida de Cristo Jesús. Y así sucesivamente en este maravilloso marco de lo que es la teología sistemática, donde estudiamos nosotros realmente las doctrinas bíblicas. Bueno, tenemos que seguir adelante. El punto número 3 de esta semana es la claridad de la Biblia. Los testimonios de la Biblia son inequívocos. La Biblia es suficientemente clara como para que un niño o un adulto puedan entender. Y entonces ustedes notan, el mismo Dios del cielo hecho carne, Jesucristo, se mostró a través de la Escritura sumamente simple, sencillo, claro, al mostrarnos las verdades bíblicas. Hasta un niño puede el Padre Nuestro aprenderlo, entender la sencillez de la Escritura. Y esto es muy importante. Por lo tanto, nosotros no necesitamos ningún magisterio de la Iglesia que nos proporcione el significado de la Biblia. Al contrario, todos los creyentes pueden entender sus enseñanzas básicas. Quiere decir que
tú puedes en la Escritura edificar tu vida, comprender por ti mismo la voluntad de Dios para tu vida, porque la Biblia es clara. Sí, necesitamos unidad de interpretación, necesitamos el poder dialogar de esto en la comunidad como cristianos, pero Dios tiene para ti la revelación personal de su palabra, es para ti de manera individual, para que tú encuentres el propósito de tu vida. Por eso la Biblia nos alienta a estudiar por nosotros mismos, porque podemos entender el mensaje de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida. Subrayé acá algo de la lección interesante. Se ha señalado acertadamente que el ejemplo coherente de los escritores de la Biblia muestra que las escrituras deben considerarse en su sentido evidente y literal, a menos que ésta quiera proyectar un cuadro figurado especial. Sí, tenemos parábolas, tenemos símbolos, tenemos tipos, tenemos metáforas en la Biblia, y a veces necesitamos la ayuda y compartir con otros, pero generalmente la escritura es lo suficientemente clara para que cualquiera que la estudie pueda entender. ¿Cuántas personas han llegado al conocimiento de Cristo solamente leyendo la Biblia? ¿Cuántas personas han llegado a entender que el sábado es el día del Señor solamente leyendo la Escritura? ¿Cuántas personas han llegado a entender los términos del amor, de la fe, del servicio, leyendo la Escritura? ¿Cuántos han encontrado en la Escritura el propósito para sus propias vidas? Por lo tanto, la claridad de la Biblia es importante destacar. Niños, jóvenes y adultos pueden leerla y crecer. Hoy en nuestros celulares podemos tener todas las versiones de la Biblia que nosotros querramos, en español, en inglés. Podemos comparar los textos y hoy cualquier persona puede estudiar la palabra con libertad, y gracias al poder de la imprenta que nos llegó este libro sagrado a nuestras manos, y así podemos crecer. Dice la parte final de esta parte en la lección, dice: sin embargo, la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente necesitamos saber y comprender, especialmente en relación con el gran tema del plan de redención. ¡Wow! Me encanta este elemento número 3, fue fabuloso esta semana. Y vamos al número 4. El punto número 4 de esta semana es que la Escritura es su propio intérprete. Y aquí vamos a utilizar Lucas capítulo 24, verso 27. Ya vamos a ir a Lucas capítulo 24 y entonces vamos a encontrar allí algunos textos que son importantísimos que el Señor Jesús nos dijo. Lucas 24, 27. Dice: cuando caminó a Emaús con Cleofas y su amigo, y Jesús les dio todo un estudio bíblico, y dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Me encanta. En todas las escrituras lo que la Biblia decía de Jesús. ¡Wow! Maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús es el centro de la Biblia. Hay otro texto, vamos a leer el 44 y el 45. Después de que ya llegaron a encontrarse con los discípulos, estaban felices Cleofas y sus amigos contándoles, Jesús aparece. Y entonces les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Escudriñad las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Las escrituras de aquel tiempo muestran la centralidad de nuestro maravilloso Salvador. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En todas las escrituras, Cristo Jesús es el centro. Y por supuesto, como dijo uno de nuestros grandes evangelistas hispanos, el pastor Alejandro Bullón, alguna vez, bueno, Elena Jarmo de Huay también lo mencionó, hay un hilo rojo ya que hilvana cada página de este libro precioso.
Jesús. Jesús tiene la centralidad. Por lo tanto, entonces, la Escritura se interpreta a sí misma. Y Jesús de alguna manera nos muestra esa belleza al mostrarnos de que la Biblia se interpreta a sí misma. Las cosas que se escribieron antes, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron. Eso es lo que escribe Pablo. Entonces, hay una cita que me gustaría destacarla de esta parte de nuestra lección, escrita en el libro de la Educación en la página 190. Dice: la Biblia es su propio intérprete. Esta cita es de Elena Harmon de White. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de redención. La Biblia es su propio intérprete. No obstante, hay recursos que nosotros podemos utilizar para poder apoyarnos en lo que significa la lectura bíblica. Yo tengo algunos recursos, miren, comentario bíblico, ya que nos ayudan a entender la Escritura. Miren, aquí tengo diccionarios bíblicos. Algunas veces nos han recomendado ya conocer, tratar con los libros originales. Esto, por ejemplo, es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Ya, por acá tengo, miren, este es el Nuevo Testamento en griego. Hoy ya no necesitamos tener el libro exactamente así, de esta manera, aunque los teólogos alguna vez tuvimos que estudiar estos idiomas para tratar de interpretar la Biblia. Hoy tenemos ya recursos buenísimos a nivel de internet. Logos mismo nos ayuda muchísimo a poder conocer. Aquí tenemos también la escritura en latín. En fin, son recursos que nos ayudan a entender. Y hay algo más, vamos a ir al quinto punto. Este quinto punto tiene que ver con el principio sola escritura y Elena de White. Miren lo que decía nuestra lección esta semana. Cuando hablamos de sola escritura, los adventistas del séptimo día nos enfrentamos inevitablemente a la pregunta de qué hacer con Elena de White. Bueno, y allí es muy importante que tú y yo entendamos, para que nadie pueda malinterpretar lo que nosotros como iglesia creemos. Somos una iglesia que defiende la escritura a capa y espada. Elena de White siempre fue considerada por nuestra iglesia como una luz menor para guiarnos a la luz mayor. Es más, si nunca nos hubiésemos apartado de la luz mayor, no hubiese sido necesaria posiblemente la idea de una luz menor. Pero Elena Harmon de White fue elegida por el Señor para guiarnos en un momento crucial de la historia, para guiarnos hacia la Escritura y para poder amar la Escritura por sobre todas las cosas. Fíjense, cuando ustedes van a Elena Harmon de White y leen lo que ella escribe con respecto a la Escritura por sobre todas las cosas, ella dice así. Vamos a leer este texto de ella que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 535, dice: no están familiarizados con las Escrituras. Si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos. Por lo tanto, entonces, según la misma Elena Harmon de White, ella se consideraba una luz menor para guiar a los hombres y mujeres hacia la luz mayor. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Ella quería que todos vayamos hacia la Biblia. Ella jamás se ha puesto en lugar de la Biblia. Por lo tanto, debemos apreciar sus escritos, porque comparten el mismo tipo de inspiración que tenían los escritores bíblicos, pero tienen una función diferente de la Biblia.
Y eso es muy importante entender. Los escritos no son una adición a las escrituras, sino que están subordinados, los escritos de Elena de White, subordinados a la Santa Biblia. Ella nunca tuvo la intención de que sus escritos ocuparan el lugar de las escrituras. Al contrario, ella exaltó la Biblia como la única norma de fe y práctica. Nosotros no podemos colocar a Elena de White por arriba de las escrituras. Las escrituras son la norma para nosotros. Y Elena Harmon de White y sus testimonios simplemente fueron usados por Dios para guiarnos hacia la verdad. Y ella lo que quiere es que no se diga, la hermana White dijo esto, la hermana White dijo lo otro. Ella lo que quiere es que vayamos, amemos la escritura. La función de los escritos de Elena de White no era la misma función que tiene la Sagrada Escritura. De paso, ella amó la Escritura. Ella reverenció la santa y divina palabra de Dios. Bueno, vamos a ir ya terminando, el tiempo se nos está yendo, pero quería leerles por lo menos 2 citas que ella coloca en la parte final, que la lección coloca en la parte final, que pueden ser aclaratorias para ir concluyendo. Eso está en la educación, página 189. Debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, deberíamos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Y termino con esta última cita que es preciosa. Mensajes Selectos, tomo 3, página 35. Cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto, dice ella, la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho así. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. ¿Queda claro entonces? La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en la sola Escritura. Esta es nuestra regla de fe y práctica. Nosotros la debemos leer, la debemos amar, debemos agradecer a Dios porque nos ha dejado a disposición la Sagrada Escritura. Sola Escritura. Allí está todo lo que necesitamos conocer del plan de redención. Los demás recursos, todos son buenos, pero no ocupan ese lugar. Ni los apoyos que tenemos, ni los escritos de Elena Harmon de White ocupan el lugar de la Biblia. El Señor quiere revelarse a nosotros y quiere darnos a nosotros nuestro propósito para la vida y darnos a nosotros la oportunidad de crecer, de cambiar y de poder alcanzar el maravilloso ideal de ser mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una oración y entonces la semana que viene estaremos juntos de nuevo para repasar nuestra lección de Escuela Sabática número 6. Oremos. Amado Padre, gracias por permitirnos hacer este repaso y gracias por permitirnos, Señor, saber que solamente la Escritura, que es su propia intérprete, a través del poder de tu Espíritu Santo, tu gracia, tu bendición puede llegar a cada corazón y permitirnos crecer. Señor, por favor, despierta en todos nosotros ese amor, ese respeto por tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos hoy que esta es la norma
que este es el libro de los libros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos la semana que viene.